Voy a empezar a grabar. ¿Le dieron una mirada al documento, no? Por casualidad. Oh my goodness, me caí así, pero mal. Dice de admin. Perdón, Emilia. Lo siento, pero fue como un glitch, así como que todo se apagó y vi la luz. Oye, Vicente, ¿no queréis devolverme mis superpoderes, por favor? Sí. No los tengo yo, los tenía el Joaquín, pero cuando usted se vuelve a conectar, vuelve el tiro con los poderes. Sí, perfecto. Así acabo de ver que estaba viendo a las personas que están llegando. Muchas gracias. Ya, en fin. ¿Me puede hacer una pregunta sobre la A2? Las preguntas, bueno, que no sean las preguntas de la prueba, sí, puedo hacer ahí alguno alcance. Ah, sí, pues el examen creo que es en marzo. Así que pasen el curso ahora para que no tengan que preocuparse de eso después. Oh, déjame cuantificarlo porque no estoy seguro si el profesor que ha mandado ya las A2 listas. Ya mandamos las preguntas y todo, entonces por lo que tengo entendido, van a recibir ¿cómo se llama esto? Como un test, por así decirlo, con las preguntas, comillas, que sobraron de las que fuimos creando. Entonces, a ver, creo que deberían tenerlo por ahí. Sí, pues debería ser el lunes que viene, creo. O sea, el 12, porque creo que tenemos una semana. Ahí estoy perdido, debo decirlo. ¿Eh? A ver, déjenme revisar. Te respondo al tiro, Rodrigo. Dame un segundo. Vamos a ver de inmediato. Denme un segundo, denme un segundo. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 4, 5, 6. Voy a dejar entrar a las personas que están afuera. Volviendo a la semana libre, efectivamente, sí. Ya, les cuento. Tengo el piloto así de la evaluación, ¿eh? Así que no tiene ni un formato, así que puede que me equivoque en algún conteo porque no está resaltado nada. De lo que yo cuantifiqué son 6 preguntas, por si acaso. Hay una de 10, una de 5, una de 30. Perdón. Una de 5, una de 5, una de 15, otra de 15, una de 30 y otra de 30. Así que ahí queda un poco más equilibrado el tema de las preguntas. Así que, ya. Yo conté 6. Ya, no 8, conté 6. Shuarra, Profe, diga. o sea, como es que no alcancé a contar, son 6 preguntas de 100 puntos en total. O sea, el porcentaje de aprobación es el 100%, entonces se mide en porcentaje. Es Entonces, que no alcancé a contar como los sí, puntos total que había a ver, entre veamos. todas las preguntas. Veamos al tiro, porque aquí hay, insisto, esto está en un borrador, no tengo, o sea, si me equivoco aquí puede pasar porque como está sin formato, no tiene nada, entonces puede ser que me equivoque en el conteo. A ver, tenemos una de 5, otra de 5, dos preguntas de 5%, que eso da el 10. Tenemos una pregunta de 15, dos preguntas de 15, ahí tenemos 30 más 10, tenemos 40. Y tenemos dos preguntas de un 30% cada una. Ahí tenemos el 100%
de la evaluación. Esa es como la Ya distribución de está más puntaje. porcentaje. Sí. Ya, pero está como más parejo. Sí, está más homogéneo esta vez. Ahora, de lo que sí les puedo recomendar, así como dando un tip, eh, miren, la prueba está equilibrada, creo yo, en la parte conceptual también. Así que hay de todo un poco. Así que eso puede ser bueno o puede ser malo, porque en realidad la parte buena es que al estar equilibrada, en realidad como que se están abordando todas las habilidades. La parte mala es que hay que saberlo todo. Así que para que lo tengan ahí en consideración. Presente. Ya. ¿Ya? Gracias, profe. Ya. Dejar mandar desarrollo, sí, eso es algo importante. Hoy día tengo una reunión con los profes, así que vamos a proponer esa idea. ¿Ya? Así que eso es más o menos para que lo tengan presente. ¿Ya? Oye, ¿por qué? Ajá, sí, está grabando. Ya pues, si les parece, bueno, pueden confirmarme a través del chat antes de partir. Ah, simulador. No estoy seguro. Voy a agregar esa consulta, Rodrigo, porque, bueno, pues aquí obviamente estamos en un contexto donde las cosas son... Dame un segundo. No creo, porque igual el simulador tenía como voltaje o cosas así limitadas. Sí, No tenían Se como sup- todos los números reales. Y además se supone que deberíamos saber reducir los circuitos a un circuito de DOM, entonces... Exacto, entonces si el nodo se comparte, si no, entonces sí, F. efectivamente. Bueno, yo les recomendaría en términos como de circuitos, en verdad, así como a grosso modo, entenderlos bien, entenderlos mejor de lo que realmente es hacer el circuito, ¿ya? O sea, como la parte algebraica, porque la parte algebraica, por lo menos en el enfoque de la evaluación, ya se sabe que hacer ejercicios con circuitería es algo relevante, pero no siempre se entiende el por qué o el cómo podemos asociar un circuito eléctrico a algo que tenga que ver con su disciplina. Entonces, yo les sugeriría harto que se preocupen harto de la teoría de la circuitería. ¿Ya? Entender muy bien por qué la cuestión en un circuito en serie tiene una corriente constante, en el circuito en paralelo el voltaje es constante, entender todas estas justificaciones que en parte yo ya les he dado. Entonces, yo creo que hay que enfocarse en eso antes que solamente en desarrollar los ejercicios. ¿Ya? Obviamente es importante, pero por lo menos en la línea de la circuitería, yo sugeriría la parte como comprensiva. ¿Ya? Ok, entonces, confírmenme por favor en el chat si revisaron el documento de circuitos biológicos, por favor, chiquillos, chiquillas. Pueden poner sí o no. No importa con que digan no, así que ya. Podemos tomarnos ese tiempo. Me parece. Ya. Ok, miren, denle una revisada porque en realidad es muy sencillo, muy, muy sencillo. Démonos unos, a ver, yo creo que 10 minutos está bien porque es muy, muy sencillo y la lectura es bien amena. Y después de 10 minutitos volvemos aquí, obviamente la idea es que no salgan, y conversamos al respecto, porque en realidad el cuestionario que sale al final de ese documento es súper sencillo y es conversado, así que no es mucho más que lo que vamos a discutir al final de esa jornada. ¿Ya? ¿Les parece? 10 minutitos. ¿Sí? ¿Ya? 3, 2, 1 y partimos. Voy a desconectar aquí, voy a estar atento al chat, por si acaso, para poder responder dudas. Chat. Aquí está el chat. En el esquema al final. Ya, veamos. ¿En ese mismo? Ya. Mira, en realidad es complejo el tema, porque, mira, cuando hablamos de una celda, en realidad estamos como hablando de un espacio en el cual tú estás viendo el comportamiento como un circuito eléctrico, ¿cachai? Entonces, es como tener así, por así decirlo, como baldosas que están unidas para poder conformar la membrana.
que en cierta forma igual funciona. Lo que estamos haciendo ahí es generar una especie de esquema en donde tú tienes la membrana y que está separada por el medio extracelular y el medio intracelular, voy a ponerlo así, y esa es la parte intermedia. Bueno, obviamente es el motivo del análisis, porque en la parte extracelular tú vas a tener una cierta cantidad de cargas y en la parte intracelular tú vas a tener otra cierta cantidad de cargas que van a producir una diferencia potencial entre en el afuera y el adentro. ¿Cachai? Ahora, esto vale para todas las células. ¿Cachai? Entonces, lo que estamos tratando de ver aquí es que hay pedazos en la célula que si tú los pones como ladrillitos, esas celdas, por así decirlo, explican o permiten explicar que la célula tiene un comportamiento eléctrico. ¿Cachai? Entonces, obviamente la conformación de de estas celdas produce la célula, por así decirlo, como si fuese un ladrillito de la célula. ¿Cachai? Aló. ¿Alison? Ya, sí se entendió mejor, pero por ejemplo, la celda puede representar cualquier parte de la membrana, por ejemplo, o solo la barrera fosfolipídica. Ya. Porque, por ejemplo, si ahí habría una proteína, una bomba sodio-potasio, ahí no sería Exacto. diferente, ¿no? Ahí todas las cosas se vuelven complicadas, ¿cachai? Porque en realidad este modelo funciona bastante bien cuando tú tienes ciertas estructuras fijas, por así decirlo, ¿cachai? Lo que es fácil de entender es que como tienes una diferencia potencial entre el afuera y el adentro, obviamente tú pensáis que eso es como una batería, ¿cachai? Ahora, el problema está cuando tú tienes una sección de esta membrana en donde tienes una proteína, por ejemplo, y esa proteína, no sé, puede dejar pasar o puede bloquear el paso de ciertos iones. Entonces estaría funcionando como alguna de las estructuras que hemos visto en el curso, que puede ser una capacitancia o una resistencia o una inductancia. Ahí va a depender, obviamente, del comportamiento, ¿cachai? Pero en principio, sea cual sea la estructura que está entre medio, uno la puede modelar en parte como si fuese un circuito eléctrico o alguna de estas estructuras que hemos estudiado en el curso, una inductancia, una resistencia o un capacitor. ¿Cachai? Pero ahí la membrana se vuelve mucho más complicada realmente. ¿Cachai? Por eso no te puedo dar una respuesta así específica del qué es cada caso. Va a O sea, depender de dónde está la... sería como modificar un circuito, ¿no? ¿Cómo? Sería como modificar un circuito según la cantidad de proteína, resistencia y todo. Ya. Exacto. Eso, y la segunda era que no entendí cuál era, por ejemplo, en este caso, el medio externo y el interno a la membrana. ¿Ya? Eh, y la corriente como, o los iones van como en dirección horizontal, ¿o no? Ya. A ver, respecto Como a que me este costó diagrama, un poquito, sí. ya. Sí, respecto a este diagrama, efectivamente, pues sería como una visión horizontal, por así decirlo. Pero mira, creo que voy a buscar un diagrama un poco mejor, porque en realidad en este de acá es un diagrama un poco complicado. Voy a compartir uno que puede ser un poco más sencillo. Pero, por ejemplo, la derecha podría ser el medio externo y la izquierda El medio intracelular, claro, sí, viceversa. Y, ahí, y así va exacto, atravesando la corriente. Ya, exacto, sí, gracias. ya. Ok. Miren, tengo una página que sé que puede no ser del todo así como grata porque está en inglés, pero a mi gusto, miren, cada vez que yo estudiaba esta clase de cuestiones, yo recurría a esta página porque a mí, por lo menos en lo personal, me cuesta como entender las cosas como tan de memoria. Puedo asumirlas, pero me genera como una especie de incomodidad. Entonces, en esa página a ustedes les van a mostrar literalmente del cómo se hacen los estudios para poder entender cómo es que se hizo posible esta cuestión de estudiar electricidad en la membrana. ¿Cachai? Entonces, ahí te muestran un poco de cómo fueron los experimentos y te hacen algunas analogías con los resultados experimentales, que eso es algo relevante. ¿Cachai? Entonces, eso, para que lo tengan ahí en consideración, porque lo podríamos analizar, pero tomaría un poco más de tiempo, un poco más profundo. ¿Ya? ¿Qué nivel de inglés se necesita? ¿Solo leído? ¿No necesitaba hablarlo? A mí me la tradujo. Sí. De hecho, el Google de repente te sugiere solo la cuestión. Si no, puedes hacerle clic, si mal no recuerdo, creo que era en ver. En ver parece que dice traducir.
El de... Miren, yo realmente también miré el enlace, ¿ah? Y me llamó la atención que fuera de Forex, debo decirlo. Me llamó la atención porque en realidad Forex no es que sea una estafa piramidal, pero Forex es una plataforma de transado de acciones. Bueno, si no lo conocen y quieren hacerse millonarios ahí por de alguna forma, bueno, jueguen en Forex, pero no se los recomiendo si no manejan el análisis de gráficos mucho. ¿Ya? Yo conozco un poco esa área y es complejo. Bueno, ahí está la página por si acaso. En realidad entra con harta profundidad respecto al tema y se mete con operadores lógicos que en realidad no... Es complicado porque lo que busca aquí compartir un poco el profe Jorge tiene que ver más con el problema de la inteligencia artificial y las redes neuronales. ¿Ya? Para que lo tengan ahí en consideración. ¿Ya? Pero eso es como un complemento solamente. No, en realidad se necesita del orden de 1.000.000 para partir, yo creo. Ya, ¿qué dudas tuvieron? ¿O quieren revisar al tiro las preguntas? No sé. Sí, es el profe, creo. Tengo entendido que sí. Sí, de hecho creo que salía por acá. A ver. Vamos a buscar. A ver, vamos. Ahí está. Creo que sí. El circuito como de la membrana, Jen. No, esto no entra nadie en la prueba. Ah, perdón, deja corregirme. No, sí entra, perdón. Sí, Profe, diga. consulta, puede ser un poco tonta el tema del circuito biológico que mostró al principio. ¿Ya? Me queda la duda, no habría una pila en ese circuito mostrado, sino que funciona como conductor, o sea que simplemente es un intermediario Qué buena de pregunta. la... Sí, mira, acuérdate que la pila produce una diferencia potencial nomás, o sea, por así decirlo, es como que hay más cargas positivas en un lado que en el otro lado. Eso va a implicar que necesariamente que las cargas negativas, por ejemplo, se van a querer acercar al lado donde hay una mayor concentración de cargas positivas. ¿Cachai? Entonces, desde ese punto de vista, lo que vamos a tener aquí en realidad, ok, no es una pila, pero al haber una diferencia potencial, las cargas se van a querer mover, y al querer moverse, obviamente, está funcionando como una pila. ¿Cachai? De hecho, podría idealizar un poco esto, pero a ver, estaba buscando aquí el mono. Miren, tengo un monito aquí que puede ayudar, pero es enano, ese es el problema. Miren, a ver, voy a hacer que puedo hacerle zoom. Ya, aquí me voy a colgar de esto, un poco. Vamos a ver si puedo rayar. Creo que sí. Ya, si se fijan, por ejemplo, acá tenemos nuestra membrana. Voy a dibujarla acá, aprox, aquí. Y bueno, tenemos la bicapa y todas estas cosas que son más o menos conocidas. El tema está en que nosotros, si tenemos un espacio extracelular, nosotros vamos a tener iones aquí, que pueden ser sodio o potasio, como ya sabemos. Na, bueno, y también tendríamos algunos, ¿cómo se llama esto? Minerales y cosas, quién sabe qué ahí podríamos tener. Entonces, en fin, tenemos algo así, podríamos tener eso, también podríamos tener cloros. ¿Ya? Bueno, obviamente dependiendo del caso. La cuestión es que cuando se concentran demasiadas cargas positivas, por ejemplo acá, voy a poner un caso, se genera una inestabilidad obviamente entre el medio extracelular y el medio intracelular, que voy a ponerlo aquí con 2 más nomás en la parte de abajo y arriba hay 4 más, sea cual sea el ion que está dando vueltas por afuera y por dentro. ¿Ya? Entonces, por supuesto acá voy a ponerle un caso, tenemos más 4, voy a ponerle coulombs, ya pensemos que cada una de esas partículas representa un coulomb. Obviamente no es correcto, pero la idea es que se vea esto. Aquí ya tenemos un delta de potencial.
O sea, un delta de potencial, comillas, dependiendo obviamente del caso y de la energía que esté relacionada, podrían ser 2 volts, ¿ya? Podrían ser, insisto, aquí esto es una información súper impropia, pero al solamente tener un desequilibrio de cargas afuera y adentro, entonces ya tenemos un potencial, y al tener un potencial las cargas van a intentar moverse, ¿ya? Así que, ayer, no sé cómo estamos hasta ahí. Profe, Diga. tengo una pregunta porque ayer tuve tutoría de electro con el profe de Reyes ¿Ya? y nosotros veíamos que la diferencia de otros sistemas, de otros circuitos, es que la corriente, o sea, el impulso nervioso iba como en horizontal. Entonces no sé cómo relacionarlo con ese circuito que está en pantalla Ah, y que las resistencias con el voltaje estaban así como perpendiculares. claro. Miren, veamos si es que podemos hacer una asociación para entender un poco la lógica. Nosotros sabemos, comillas, sabemos que entre este punto, voy a ponerlo así, aquí, este punto y este punto de acá, nosotros vamos a tener una diferencia potencial. Creo que eso es relativamente claro. Ahora, si nosotros llegáramos a tener una especie de proteína aquí, o algo que se resista al paso de las cargas, entonces nosotros deberíamos tener por cada proteína que esté relacionada con algún canal de sodio, con algún canal de potasio, con algún canal de cloro, con lo que sea, entonces cada una de esas proteínas representa una especie de resistencia, porque ellas se van a oponer, dependiendo obviamente de lo que diga la célula, se van a oponer al paso de las cargas, por ende las representamos como una resistencia. Y como bien podemos ver, fíjense que en este caso en particular, siguiendo las propiedades de los circuitos en paralelo, estas proteínas están conectadas a la misma diferencia de potencial, que están dadas por este sector y este sector. Por eso se modelan como un circuito en paralelo. No sé si me doy a entender bien con eso, chiquillos, chiquillas. ¿Se entiende o no? Porque si se fijan, este es el medio extra y este es el medio intra. Y las proteínas, estas 3 proteínas, pensemos que son las del ejemplo, están las 3 conectadas a esa misma diferencia potencial, o sea, la diferencia entre el medio extracelular y el medio intracelular. Y los circuitos que nosotros conocemos que están conectados a la misma diferencia potencial, nosotros sabemos que se llaman circuitos en paralelo. ¿Se entiende? ¿Ahí sí o no? ¿Sí? Súper. Ya, y miren, dependiendo obviamente del cuál va a ser el mecanismo, comillas, para poder inyectar iones de un tipo a otro, voy a ponerlo así, fíjense en este caso, se representa a cada una de las proteínas también como si fuesen una fuente de diferencia potencial interna, como un voltaje, que es como interno de la proteína, porque obviamente nosotros sabemos que la proteína tiene la posibilidad de frenar o de permitir el paso. Entonces hay alguien que está ocupando energía ahí, que probablemente venga del ATP. Entonces, como nosotros podemos modelar esta clase de comportamientos, nosotros podríamos pensar que esto, claro, además de agregarle un resistor, que es algo que ya sabemos que puede hacer la proteína por el solo hecho de existir, se resiste al paso de carga, además de eso promueve cierto paso para ciertas cargas, o sea, es como una especie de potencial como selectivo, voy a ponerlo así. Entonces, si se fijan en este ejemplo de acá, voy a ver si es que lo puedo poner, ya, tenemos un potencial para el potasio, un potencial para el sodio y un potencial para el cloro. Y si se fijan, por el hecho de que, bueno, vamos a decirlo así, hay unas de estas bombas o estas proteínas que son susceptibles a dejar pasar hacia un lado o dejar pasar hacia otro lado las cargas, entonces uno va a tener que dibujar, por ejemplo, las patitas en una dirección, acuérdense que así acaban las negativas, por ende la corriente va hacia arriba, para un lado o para el otro. ¿Ya? Entonces, si se fijan, de alguna u otra forma, uno está tratando de modelar lo mejor posible este comportamiento, pero no necesariamente es completamente acertado. ¿Ya? Lo que representa la orientación de cada una de estas patitas, por ejemplo, el largo aquí abajo y el corto arriba, a diferencia de este que tiene el corto abajo y el largo arriba, es simplemente hacia dónde están promoviendo el paso de cargas. Exactamente igual a igual.
¿Cachai? Y si se acuerdan de lo que yo les enseñé la última vez, bueno, es fácil ver que, por ejemplo, esta proteína, la proteína del canal de sodio, está propulsando cargas negativas hacia arriba, voy a ponerlo en este caso. Si las cargas negativas están yendo hacia arriba, entonces las positivas están yendo hacia abajo, y como sabemos, el sodio es un ion positivo, por ende, los iones de sodio están promoviéndose el movimiento hacia abajo en esta proteína. ¿Se entiende o no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Profesor, Diga. a mí lo que me costó fue como la inductancia. Oh, Que yo la capacitancia, no sé, como que lo relaciono más con la cantidad de iones que están, que hay o no, claro. o que puede almacenar. Pero la inductancia, como que ahí fue Mm. como el mono de Homero Simpson tocando la batería en mi cabeza. No, entendí. Entiendo. Quizá, mira, quizá lo que es bueno aclarar, y voy a ponerlo acá, miren, es entender el concepto de inductancia, porque en la célula obviamente trabaja de una manera un poco distinta, porque no es un solenoide, ¿cachai? No hay algo enrollado aquí en esta cuestión. Aquí hay que ampliar un poco el concepto, porque acuérdense que la inductancia es la propiedad que tiene cualquier circuito eléctrico, cualquiera, ¿ya? De resistirse al cambio en el tiempo de la electricidad. Si se fijan y analizan un poco la expresión, fíjense que esto es el voltaje, o la fuerza electromotriz, ¿ya? O la FEM, partido por el cambio de la corriente en el tiempo. O sea, voy a ponerlo así. La derivada. Exacto. ¿Cachai? Entonces, por cada voltaje que tú le inyectas a algo, porque aquí no estamos hablando de solenoide, esto es por definición, fíjate que en la ecuación no te dice que esto tiene que ser un solenoide. A ti te está diciendo que a cada voltaje que tú le apliques, aquí se va a producir un cambio en la corriente. Entonces, la inductancia te está indicando cuánto se resiste un circuito eléctrico a que le cambien la corriente. ¿Cachai? Y la célula en este aspecto tiene una propiedad interesante, porque la célula tiene que pasar de un potencial menos MV, menos 50 milivolts, a uno de más 50 milivolts en un cierto tiempo. ¿Cachai? Entonces, obviamente la célula va a ofrecer una resistencia a ese cambio, porque hay una inercia de toda esta cuestión también. ¿Cachai? Entonces, lo que te va a decir esto, el parámetro de la inductancia, en realidad no tiene nada que ver con el tema de los solenoides. Aquí tiene que ver cuánto se resiste, en este caso la membrana, a que le cambien o que despolaricen, por ejemplo, su potencial eléctrico. ¿Cachai? Tomás, el épsilon es la fuerza electromotriz, o la FEM, o lo mismo que un voltaje. ¿Ya? ¿Se entiende o no, chiquillos, chiquillas? Sí, es muy sencillo. El problema está en que como estamos partiendo con el tema de los solenoides, ¿cachai? Uno tiene la sensación de que las inductancias solamente tienen que ver con eso. ¿Cachai? ¿Cómo lo obtuvo? El potencial. Creo que eso estaba un poco más arriba. Ah, no, aquí está. ¿Profe? Diga. Consulta un poco matemática ahí. ¿Por qué recalcan tanto que tenemos que dividir la diferencia de potencial o intensidad de corriente por el tiempo y no podríamos multiplicar el épsilon por la diferencia de tiempo? Ah, no, también se puede. Es que... Ah, ¿también? A mí pensé que hay un tema matemático ahí por detrás que no... No, sí, de hecho, cuando todas las cosas son lineales, tú podías tirar el delta t para arriba y esta cuestión te va a quedar así nomás, mira. ¿Se podría hacer como la regla del orejo o no? Eso mismo. Sí, ahí como ustedes quieran, realmente se puede calcular. Ahora, ojo con eso, porque los argumentos, esto no se lo muestra en un matemático, porque en realidad lo que uno está haciendo, así como en el mundo real, comillas, es tener un épsilon partido por la derivada de i con respecto de t. Y esto de acá no es una división. Ojo con eso, ¿ya? Ojo con eso, porque si no quieren que algún matemático le sangren los ojos cuando vean hacer esta clase de matemática, no se lo muestren. Pero sí pueden hacerlo con un argumento bonito. La naturaleza en general es continua. Digo en general porque existe la mecánica cuántica, pero no obvien esa materia, como que no existe, ¿ya? Pero la materia en general se comporta como de manera amistosa, en general es continua. Y por ende, si es continua, tiene derivada. Y si tiene derivada, entonces la derivada va a trabajar como si fuese una división. Si eso es lo bonito de la notación de Leibniz. No sé si les comentaron eso, pero Leibniz inventó esta notación. Entonces,
trabaja perfectamente bien y uno puede tirar arriba multiplicando y dividiendo estas cuestiones porque la naturaleza es continua en general. ¿Ya? Así que no tengan miedo de ocupar esa clase de cosas, sobre todo si es que los problemas son lineales. Y más aún si no saben nada, pucha, mejor tirar algo lineal a que alguna cuestión que es desconocida. Mejor decir algo a no decir nada. ¿Ya? No sé si tienen alguna otra consulta respecto al texto, chiquillos, chiquillas. Diga, Seba. Oh, no, Newton, por supuesto. A pesar de que Leibniz está más relacionado con el mundo moderno, pero oye, ni la pienso, lo siento. Sí, por supuesto. Newton es mi copiloto. Hasta que tocamos relatividad. ¿Dudas? ¿Consultas? Chiquillos, chiquillas. ¿Todo clarito hasta aquí? Ya miren, algunos alcances que yo pensé que podía ser relevante mencionar. ¿Qué cosa, Alison? ¿Relatividad? No, ahí... No. Esos son cursos de especialización, quizá como para más adelante, pero mira, si les gusta harto el tema y quieren dedicarse un poco a la investigación o hacer descubrimientos de este tipo, les recomiendo meterse en cuántica, sobre todo por la afinidad que tiene con su disciplina. La relatividad no tanto, porque la relatividad es como más un área física, ¿ya? Chuta, sí, hay varios científicos mejores, o sea, no sé si mejores, pero que son de digna representación, por lo menos una mención tremenda. Schrödinger era un monstruo. De hecho, lo sigue siendo hasta hoy día. Muerto es un monstruo. Ya, voy a hacer las menciones, por si acaso, de las cosas que me quedaron pendientes y de las cosas que creo que son relevantes para que las sepan. Miren, hasta acá yo creo que hablando en términos de resistencias biológicas o de resistencias en general, creo que esto está check, porque esto es muy cercano a Ohm, hablando del tema de por ejemplo, oxidaciones, hidrólisis, neutralizaciones, etc. Obviamente son fenómenos no lineales y fenómenos difíciles de medir, por eso podría argumentar que el hecho de que la resistencia en una célula pueda ir variando a lo largo del tiempo. Así que no sé si hay dudas con eso, pero creo que es evidente que todos estos procesos medios extraños hacen que este valor pueda ir fluctuando en el tiempo. Así que ahí no debería enfocarme demasiado. Encima les dan los datos así como experimentales de lo que son el voltaje en la membrana, la corriente que puede circular, etcétera. Son datos dados, ¿ya? Así que no hay mucho más que decir. Exacto, y son procesos en los que hay iones, así que obviamente creo que esa parte no es tan difícil. Pensando en el condensador, aquí la cosa se pone más o menos complicada. ¿Por qué? Porque un condensador, acuérdense que nosotros lo pensábamos como una especie de, voy a ponerlo así, ojalá, en 3D. Voy a tratar de mejorar ahí un poco mis diseños 3D. Acá, aquí, acá. Eran dos placas que estaban separadas por un dieléctrico o algo que es aislante, palabras muy sencillas, y que cuando se producía una diferencia de potencial, entonces estas cosas se cargaban de alguna forma. ¿Ya? Entonces tenemos aquí las cargas negativas, por ejemplo, y acá quedaron las positivas. De tal manera que si uno desconecta esta cuestión, queda como cargado y uno lo conecta en otro lado y a lo mejor funciona como una mini batería. ¿Ya? Pero, ¿cómo poder asociar esto a la neurona, a la célula, o a donde ustedes quieran, algún organismo biológico? Bueno, podríamos pensar exactamente lo mismo de la membrana. Las membranas son curiosamente dos capas, ¿ya? Capas lipídicas en este caso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando el medio extracelular, de alguna manera, voy a pensar un caso, es un poco más positivo, ahí, que el medio intracelular, o sea, que es un poco negativo, o que tiene menos cargas positivas nomás, también podría ser. Ya acuérdense que lo que importa es la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que va a promover esta diferencia de acá? O lo que pasa entre el medio extracelular y el medio intracelular. Lo que promueve esto, y es evidente, que cuando hay mucha carga positiva afuera, las cargas negativas se van a querer pegar en la membrana.
Y obviamente cuando exista una aglomeración de cargas negativas aquí, por supuesto que va a haber aglomeración de cargas positivas en la parte de afuera. Y por así decirlo, la célula es tremendamente inteligente, o si es que lo puedo llamar así. ¿Por qué? Porque la célula mantiene un desequilibrio constante entre su interior y en la parte exterior. Creo que ustedes debiesen saber ya que la célula mantiene un entorno intracelular relativamente negativo con respecto al exterior. Entonces, si eso es así, por supuesto que la célula funciona, o por lo menos la parte de afuera, la capa, funciona como un capacitor, pero es un capacitor, voy a ponerlo así, como tridimensional, porque toda la célula podría funcionar como eso, ¿ya? En donde podríamos tener aquí, en uno de los bordes, negativo, y en la parte exterior, positivo, y tener un capacitor, por así decirlo, no de dos placas paralelas así como rectangulares, sino que dos esferas en verdad, una que está afuera y la otra que está dentro. Y efectivamente hay capacitores como esferas. ¿Se entiende, cierto? Chiquillos, chiquillas. ¿Sí? Ya, esta es la parte interesante, pues, porque obviamente uno tiene que empezar a pensar aquí qué es lo que ocurre con cada una de estas cosas. ¿Ya? Entonces, aquí creo que cheque entonces. Eso es lo que da la característica de la capacitancia en la neurona. Bueno, la neurona también es una célula, pero en la célula. ¿Ya? Ok, la inductancia, ¿dónde aparece? Bueno, la inductancia por supuesto que no es un solenoide, pero la inductancia va a aparecer por cada vez que ustedes le cambien el potencial el potencial de acción, podría ser en este caso, a la célula. Por cada vez que ustedes tengan un cambio en la corriente que está fluyendo por la célula, entonces obviamente van a aparecer fenómenos como de la inductancia. Veo al tiro en el dibujo. Te muestro al tiro. ¿En el mono que mostré anteriormente o en el diagrama que está aquí, Isabel? Ah, en el mono que hice hace un rato. Ah, ya. Pero el interior es en general un poco más negativo. Pero acuérdate que el negativo no necesariamente quiere decir que hayan cargas negativas. Ojo con eso, ¿cachai? Porque, mira, tú puedes tener un entorno negativo. Voy a poner un caso así. Vamos a ver si entendía. Puedo tener el medio extracelular así. Y voy a ponerle aquí 4 cargas positivas. En cambio acá, tú vas a tener solamente 2. ¿Cachai? Entonces, este medio es más negativo o menos positivo. Más negativo que la parte de afuera. ¿Cachai? Entonces, no necesariamente tú tienes que tener cargas negativas adentro como para poder decir que es más negativo. ¿Cachai? Basta con que le saques cargas positivas. También. No sé si se entendió o no sé si era la respuesta que esperabas. Que me llamó la atención porque usualmente se dice que tiene más cargas positivas en el medio intra por el sodio, o es al revés. No, en general, hasta donde yo tengo entendido, y espero no equivocarme al respecto, hasta donde yo he podido aprender, el medio intracelular es más negativo que el medio extracelular. Dime, Tomás. Ya, acuérdate que el voltaje no es un vector, ¿cachai? Pero sí, va a depender obviamente de hacia dónde se está promoviendo la corriente. Acuérdate que la corriente está definida positiva, entonces hacia donde apunte, comillas, ese voltaje es hacia donde están yendo las cargas positivas y a la inversa van a ser las negativas. ¿Cachai? Efectivamente, Isabel, es probable que el cloro esté dentro. Sí, de hecho es una buena propuesta, Alison, porque si bien yo no soy experto en el área, hasta donde tengo entendido y hasta donde puedo entender de la parte neuronal, el medio intracelular es más negativo. ¿Isabel? Profe, es que aquí encontré, no sé si se me escucha, que no estoy con audífonos, pero encontré como la cita donde dice dice que la cara externa puede quedar cargada con iones cloronegativos y la interna puede quedar cargada con el sodio positivo. El sodio. Sí, sí, puede ocurrir. Pero fíjate que en estos casos voy a argumentar no en contra, sino que va a complementar un poquito.
porque estamos idealizando una situación, ¿cachai? Y nosotros sabemos que existe un potencial de acción, que es el potencial o el voltaje mínimo, como para que, por ejemplo, la neurona reaccione, ¿cachai? Y te manda una señal. Entonces, puede ocurrir que esas inestabilidades se producen por estos iones que a lo mejor pueden estar afuera o adentro, pero obviamente, ¿cómo te lo digo? Sea cual sea el ion que esté adentro o afuera, lo que importa es que el interior debería permanecer relativamente negativo. ¿Ya? Así que ese es como mi comentario. Así que habría que indagar. Así que yo, por lo menos, a ver, creo que lo voy a dejar aquí. Voy a dejarlo anotado por cualquier cosa. Hasta donde tengo entendido es así, pero es la idea por lo menos. A ver. Ya. Y bueno, el fenómeno de la inductancia. No sé si les parece abordarlo. De hecho, ¿saben qué? Para seguir complementando, miren. Esta es una súper buena página que creo que la deberían conocer. Y aquí te muestran el proceso completo, que a mi gusto es lo máximo, pero... A ver. Perdón, pero quiero mostrarles esto. Ya, bueno, se la voy a mostrar completa nomás. Es que hay una parte que es como interactiva. Miren, se las comparto aquí. Esa es una excelente página que, bueno, habla prácticamente de todo el proceso y uno puede entender más o menos el cómo hace el ingreso. Bueno, esto me imagino que ya lo manejan bien, pero aquí está la parte gráfica en donde se ve, por ejemplo, la despolarización y uno puede visualizar, así como si fuesen conductos, ¿ya? Lo que está pasando con los canales sodio-potasio para dejar pasar cargas o de un cierto tipo o no. Entonces, la idea es que le puedan echar una miradita, porque en realidad ahí como que se resuelven algunas dudas respecto de hacia dónde van las cargas, y a lo mejor uno también se puede sentar como a imaginar respecto de qué es lo que pasa con los potenciales. ¿Ya? Porque si se fijan, ahí sale como explícito el hecho de que tenemos que tener del orden de menos 50 milivolts como en un potencial de reposo, por así decirlo. ¿Ya? Eso más o menos. Ya, ¿les parece si revisamos alguna de las preguntas? Para poder ir cerrando, porque en realidad es muy sencillo. Es una bella página esa, así que yo se los recomiendo harto. Muy, muy buena. Ya, en fin. ¿Qué relación tienen los experimentos de Galvani del tío Luigi con la novela Frankenstein o el moderno Prometeo? Bueno, ¿hay alguien que no la sepa? Esa es la pregunta. Para saber si la conversamos o no. Frankenstein es famosísimo. Ya, Profe, perfecto. o sea, Diga. yo nunca leí la de Moderno Prometeo, pero creo que tiene que ver por que el experimento de Galvani se refería como a verificar los circuitos de animales a través de una rana. Claro. Y por lo menos para cuando se supone que se construyó a Frankenstein para darle vidas, fue conectado a un circuito eléctrico y se le dieron impulsos eléctricos como para darle vida, por así decirlo. Exacto. De hecho, uno, si va un poquito más lejos, la historia de Frankenstein, la corriente que se necesitaban también provenía de los rayos. Entonces, la historia, exactamente, Alison, muy bien. Entonces, miren, ¿qué es lo que pasa? De hecho, Galvani, no cuentan toda la historia en el texto, ¿ah? Si es que quieren adentrarse en el área, yo se los recomiendo mucho, es una bonita historia. Pero Galvani, cuando descubrió esta cuestión,
se dio cuenta de que cuando agarraba el bisturí, no es como lo muestran, así como que uno lo Galvani conecta las cuestiones así, y se mueven las patas de las ranas. No, no es tan así. De hecho, al darse cuenta de esto, era una época en donde habían tormentas eléctricas. Y él se dio cuenta de que cuando él empezaba a cortar o hacía alguna incisión, por ejemplo, en la carne, por así decirlo, de algunos seres vivos, cuando caían rayos, se notaban algunos espasmos. Entonces ahí fue como el primer approach, que yo le suelo decir, como el primer chispazo para poder decir, ¡pum! Tengo algunas propiedades eléctricas aquí dando vuelta. En esa época también estaba el tema de los descubrimientos de Franklin. Entonces el andar jugando con rayos era una cuestión como, no sé, cotidiana, voy a ponerlo así, en el área de la ciencia. Ya, ¿y por qué en algunos casos, cuando uno corta una extremidad, esta se mueve? Efectivamente, eso tiene que ver. Entonces, él se dio cuenta de que cuando hacía una incisión, y bueno, también se dio cuenta de otra cosa, que una cosa era tomar el bisturí, pero solamente se producía este espasmo cuando el bisturí era tomado por la parte conductora, no por la parte como de aislante, que puede ser un plástico, en esos días no era el plástico, pero puede ser madera. ¿Cachai? Entonces, él se dio cuenta que la materia, o en este caso la carne, tenía propiedades eléctricas. Y al tener propiedades eléctricas, él tenía que confirmar cómo se hacía. ¿Cachai? ¿Qué tiene que ver esto con Frankenstein? Bueno, ahí tenemos la historia de Frankenstein formalmente. ¿Cachai? Porque en una noche de rayos y toda la cuestión, como que los muertitos se movían igual. ¿Cachai? No necesariamente en el nervio, y eso fue lo interesante. De hecho, él hizo algunas pruebas también para poder descartar si era una corriente como esta voy a ponerlo así, de enchufe o una corriente iónica. Y de hecho, cuando ustedes le echan sal a las ancas de rana, la sal también hace que se muevan. Entonces ahí uno descarta inmediatamente que es un tipo de corriente como el que uno tiene en el enchufe. En realidad es una corriente iónica. ¿Cachai? Y eso ocurre con todos los seres vivos que incluso les has cortado las extremidades, porque no solamente tiene que ver con los nervios, tiene que ver también con el cómo se les entrega las órdenes a las células para poder tironear, contraer o extender. ¿Cachai? No es necesario solamente influenciar al nervio. Y Jezabel dice, porque estaba conectado con la Tierra y se generaron... Efectivamente. Esa es la misma línea. ¿Cachai? Entonces, cuando uno tiene esta idea, bueno, uno sabe por qué a lo mejor se escribió Frankenstein. Pues ahí uno se hace el panorama más o menos completo. ¿Ya? Aquí debo admitir que, miren, ¿saben qué? Cuando dice, ¿qué relación tienen los circuitos biológicos con la película Matrix? Aquí ya porque saben que vi Matrix hace tanto tiempo que... Profe, yo no igual, visualizo. y tuve que consultar, pero se supone que como para ingresar a la Matrix tenían como un chip en el cuello, algo así, y creo que como con un cable se conectaban y un casco era como un tema de circuito gigante para entrar a la Matrix y el tema de la pastilla era para salir de la Matrix. Sí. Era como algo así. Sí, de hecho aquí entramos en un sesgo porque los que no han visto Matrix estamos completamente perdidos, pero miren, esa era más o menos la línea. Esa era más o menos la línea. Entonces uno se conectaba, como que se enchufaba aquí un cordón eléctrico y obviamente eso te conectaba como con tu cerebro, ¿cachai? Y tu cerebro era el que te armaba la Matrix dentro y tú podías entrar y salir dependiendo de si te tomabas la pastilla A o B. Entonces, obviamente se puede armar una película de ese tipo pensando en que la corriente es el problema en el cual se comunican, por ejemplo, nuestro cerebro con nuestro cuerpo. ¿Cachai? Entonces, en lo personal, percibo que va por ahí. ¿Ya? Que igual tiene Supone sentido porque que, va conectado a la médula. Sí, sí. se ¿Quién más supone que está? ingresaban así como conocimiento. Sí. De hecho, hay una película, a mi gusto, mucho mejor, que se llama Transcendence, que habla más o menos de lo mismo. Y es de Johnny Depp, por si es que la quieren buscar. En realidad es muy bonita. El final de esa película es tremendo. Tremendo. Y yo creo que para allá va. Trascendencia. Transcendence. También se llama. Pero un manjar, debo decirlo. Y el final, no se lo voy a contar porque no soy fanático de los spoilers, pero cuando vean el final van a saber que en realidad yo en lo personal creo que para allá vamos. Sinceramente creo que ese es el tema. Y como para cerrar un poco la conversación y ver un poco las aspiraciones hacia donde ustedes a lo mejor quieran apuntar, no hay seminario de película, donde sea que ustedes quieran apuntar,
el concepto, comillas, de la vida eterna está muy relacionado con esta idea, ¿ya? Porque a lo mejor no es posible generar un mecanismo que los seres vivos a lo mejor vivan para siempre, porque todo se corroe por la segunda ley de la termodinámica, pero a lo mejor sí es posible almacenar los cerebros. Y eso es algo interesante, ¿ya? Vamos con la pregunta 2A. ¿Qué relación tienen los circuitos biológicos con las smart bands? ¿Han averiguado algo de eso, no? Sí, a lo que tal. Ya, las smart bands en realidad son los relojes inteligentes también. Ajá. Sí, pues obvio que metería mi conciencia en la computadora si es que supiese lo que es la conciencia. Ya, cuando ustedes tienen un reloj de estos nuevos, obviamente no estos sencillitos como mecánicos nomás, las smart bands tienen una parte metálica en la parte interna y es para poder medir parámetros biológicos, por ejemplo, el pulso o a lo mejor en algunos casos también pueden calcular la cantidad de oxígeno en la sangre o les pueden hacer un electrocardiograma. Eso no se podría hacer si es que no entendiésemos, por ejemplo, que el mecanismo del cuerpo para poder comunicarse o para poder funcionar es la electricidad. ¿Sí? Entonces, y efectivamente, como dice Allen, permite reconocer algunos patrones que te pueden ayudar a hacer alguna cosa en tu vida. Ejemplo, saber cuándo despertarte, que es algo tan sencillo que uno podría pensar que uno, no, pues si tenéis que ir a dormir nomás. Bueno, si uno quiere optimizar los tiempos, por ejemplo, tiene que saber en qué momento despertar. Y esta clase de cosas también te pueden ayudar con eso, entre las tantas cosas que pueden hacer. Te despiertan en un momento correcto, etc. ¿Sí? Y de hecho algunas te dicen cuánto tiempo dormiste. Coincido. De hecho, las aplicaciones más relevantes, por supuesto, que están en el electrocardiograma, porque si te podía hacer un análisis de ese tipo, o sea, puedes incluso salvar la vida de alguien o la tuya teniendo estos conocimientos o estas nociones. ¿Ya? Qué buena. Pucha, yo tengo que comprarme uno. Si quieren me lo mandan, si es que hemos tenido buenas clases, me hacen un regalo ahí de Navidad con el viejito Pascuero, me lo mandan. Para prevenir las ojeras, para saber cuándo despertar. Vamos con la otra. Dice, ¿qué relación tienen los circuitos biológicos con los detectores de mentiras? Es exactamente lo mismo. Ya el polígrafo es un artefacto que también te mide, ¿cómo se llama esto? Parámetros vitales para poder saber cuándo estás mintiendo. Así que eso es como un comentario bien al pasar, porque en realidad los detectores de mentira hoy día están quedando medios obsoletos porque la inteligencia artificial te puede pillar así mirándote la cara nomás. Así que como que ya no es tan necesario andar midiendo tanto parámetro biológico. De hecho, existe tecnología hoy día que podéis cachar el coronavirus solamente hablando y viendo cómo cambiaste la voz. Entonces, si existe eso, cachar un mentiroso o una mentirosa, no creo que sea tan complejo en ese aspecto. ¿Ya? Bueno, ¿qué relación existe entre los circuitos biológicos y Alan Turing? Ya aquí, miren, eso es para flipar infinidades, pero bueno, siguiendo con el tema de la conciencia, ¿Profe? ahí la cosa se pone compleja. Dime. ¿Turing era el que inventó la primera computadora o tiene un nombre parecido? Pucha, me van a hacer hablar. ¿Apellido no, o no? Alan Turing es el papi tremendo de la computación. O sea, ¿El de la máquina Enigma o no? sí, el mismo, Ah, ya. él, tal cual. Sí, un crack, ya. De hecho, la historia es tremendamente triste, pero hoy día todos le rendimos homenaje a Alan Turing, principalmente por, no su máquina, sino que porque él fue la primera persona en construir no un computador, sino un mecanismo de procesamiento lógico a través de una máquina. ¿Cuál es la diferencia entre un computador, o sea, entre un computador y otra cosa, y otra máquina que compute? Por ejemplo, el primer computador se formó por Blaise Pascal. Pascal hizo como la primera calculadora, pero esa cuestión no tenía un algoritmo lógico que le permitiera como autofuncionar, por así decirlo. ¿Cachai? Entonces uno le entregaba los cálculos y esa cuestión tenía un engranaje dentro que te calculaba las multiplicaciones, las divisiones, creo que hasta calculaba logaritmos, pero en fin, eso es como el primer computador. Pero Alan Turing generó un artefacto que si tú le inyectabas energía, esta cuestión computaba, podía hacer los cálculos que tú no eras capaz de poder procesar conscientemente en tu cabeza. ¿Cachai? Porque la cabeza daba mucho en ese aspecto, o sea, podéis procesar muchísimas cosas, pero no consciente, eso es algo problema. ¿Cachai?
Sí, de hecho está toda la película de él, que es el Código Enigma, que es una maravilla. Véanla, aprovechando que estamos hablando de películas. Véanlo. Sí, el final es tremendo. De hecho, el final, no se los voy a contar así como obviamente en detalle, pero bueno, por supuesto Alan Turing murió, así que eso no es nada nuevo, hace hartos años. Y la leyenda cuenta de que él murió envenenado. Se dice que se suicidó, nadie tiene mucha claridad al respecto, ¿eh? Pero la historia cuenta, no, sí, eso, de hecho ese no es el final de la película. En estricto rigor no lo es. Pero se dice que Alan Turing se suicidó porque, bueno, ahí van a ver en la película después por qué. Porque, bueno, con una manzanita envenenada, ¿ya? Y esa manzana obviamente es la que, bueno, voy a poner este caso, ¿eh? Apple se fundó bajo el concepto de Isaac Newton, del cómo caían las manzanas y el cómo se formó ¿cómo se llama esto? La teoría de gravitación. Entonces, sí, también por eso. Ahí les puedo contar algunos entretelones, pero en realidad va más allá del ser gay en ese aspecto. Y bueno, la cuestión es que Apple se fundó en el concepto de la manzana. Si ustedes ven el primer logo de Apple, van a ver a Isaac Newton con una manzana cayendo. Es súper parafernálico. La cuestión es que cuando mejoraron el diseño, pusieron la típica manzana, la que conocemos hoy. Aquí tengo en el celular esta. No es por hacer spoiler, ojalá que Apple escuche ahí alguna de nuestras clases, ahí las financian. Y le pusieron un mordisco. Ese mordisco, al parecer, representa el mordisco de Alan Turing a su manzana. Y al parecer la historia cuenta que principalmente Apple le da los honores a Alan Turing por el principio del procesamiento y en la creación de los computadores, conmemorándolo obviamente en su símbolo. ¿Ya? Bueno, otra de las cosas entretenidas es que Alan Turing generó un test, entre las tantas cosas que hizo. Un test que se llama el test de Alan Turing, o el test de Turing. ¿Qué dicen ahí? Ah, sí. Sí, efectivamente. Bueno, pero hoy día conocemos varias formas de generar electricidad, así que, o energía. Así que ya no es necesario consumir humanos. Bueno, el test de Turing consiste, y aquí me meto un poquito en los temas más para ustedes, que tienen que ver con la biología. Que el test de Turing consiste en que tú te sientas frente a un computador y ese computador te responde preguntas, como lo que hacemos hoy día, no sé, pues con la Siri, con los monos estos de Falabella que te están respondiendo, te responden preguntas pero no te resuelven los problemas, ya, de ese tipo. Entonces, el test de Turing consiste en lo siguiente: tú te sientas en el computador, conversáis con el computador, y si tú te das cuenta de que eso es un robot o un artefacto digital, entonces el test falló. Porque el objetivo de Alan Turing, y fue una de sus principales dudas, es que él no pudo concluir a lo largo de su vida de que lo que estamos viviendo no es una computadora más. Y él inventó ese test para poder descartar que los humanos definitivamente somos especiales y nos diferenciamos realmente de una computadora, porque él no lo pudo lograr. Entonces, hasta el día de hoy se siguen haciendo los test de Turing, y lo entretenido es que los test de Turing han construido a las Siris y que hoy día muchas veces no siempre reconocemos quién nos está respondiendo del otro lado. ¿Ya? En fin, esa es la relación con este caso de los circuitos biológicos que tenemos aquí, todo el problema de la computación dando vueltas. ¿Ya? Y por supuesto las redes neuronales, que es lo que sale en el link sugerido. Ya, y estas últimas dos preguntas, que son bastante sencillas. Dice, ¿con qué rapidez viaja un impulso nervioso, asumiendo que cada zona polarizada tiene una longitud de orden de 5 micrómetros? Bueno, sí. En fin, ahí vamos a hablar toda la tarde de esta cosa. Pero saquemos el cálculo, porque efectivamente, si nosotros tenemos las placas separadas por una distancia, en este caso es la membrana, por una distancia de 5 micrómetros, entonces lo único que hay que saber es cuánto se demora el impulso en pasar de una parte de la membrana a la otra para poder calcular la velocidad. Si ustedes observan el documento, por aquí dice que en la despolarización el lapso es de 4 microsegundos en el cambiar de un voltaje a otro. Entonces, si metemos ese numerito, voy a ponerlo aquí, que eran la rapidez es la distancia partida en el tiempo, entonces nosotros sabemos que la rapidez va a ser 5 por 10
a las menos 6 metros, partido por el tiempo, que eran 0.4 milisegundos, o sea, 10 a la menos 3 segundos. Espero haberme acordado que mi memoria no sirve para nada. Eran micros, perdón. Era la menos 6 también. Ahí. ¿Ya? Entonces nos quedaría, estas dos de acá se simplifican, entonces nos queda 5 dividido en 0.4 y eso, si mal no recuerdo, da 12.5 metros partido por segundo. Que igual es rápido. Ya, es bastante rápido. ¿Dudas, consultas ahí o no, chiquillos, chiquillas? ¿Todo clarito? Ya. Y lo último dice, ¿en cuánto tiempo se puede descargar naturalmente la membrana celular? Aquí dan un tip también. De hecho, esto es algo extra y les recomiendo mucho mirarlo, porque no se los puedo compartir en esta jornada porque me lo sugirieron. El tiempo de descarga típico, dice aquí, es del orden de RC. RC es literalmente, voy a ponerlo así, el tiempo de descarga va a ser literalmente multiplicar la resistencia por la capacitancia. Literalmente eso. ¿Y eso por qué? Porque existe un tipo de circuito que es el circuito RC, en el cual tenemos un circuito que tenemos una resistencia y un capacitor, que obviamente aquí podemos conectarle una batería, entonces lo conectamos y se va a cargar, si lo sacamos, comillas, y lo volvemos a puentear, se va a descargar. Entonces, el tiempo en que se descarga, cuando uno hace los cálculos y uno empieza a mirar ahí el detalle, es como más o menos RC. Y como nosotros tenemos esos datos, de hecho lo calcula aquí el profe, los tenemos aquí, fíjense, la resistencia 5 por 10 a la 6 y la capacitancia es 10 a la menos 10, entonces basta con hacer esto. A las 6 por... Y eso da en segundos, efectivamente. Si estamos en unidades del sistema internacional, te va a dar en segundos, Alice. No hay que despejar nada, porque de hecho el tiempo es R por C. Aquí nos da 5 por 10 a la menos 4. Segundos. Pero, profe, estamos multiplicando ohm por coulomb, ¿serán? Y dividirlo en voltios. Entonces, eso como da una unidad de tiempo. Mira, Ahí no cacho. aquí importante, mira, no hay que olvidar esto, ¿eh? Tenemos la resistencia, que es el ohm. Ohm era voltios partido en amperes, ¿o no? Ya, perfecto. Y la capacitancia es coulomb partido en volt. Ujú. Voy a ponerlo así. Si multiplicamos esas dos cosas, nos va a dar voltaje Coulomb, o volt partido en ampere por coulomb partido en volt. Se van los volts, ¿cierto? sí. Ya, y esto nos Coulomb va a en quedar. amperes. Y el ampere, si lo recuerdas, viene de la corriente. Y la corriente es la cantidad de carga partido en el tiempo. Ah, ya, Ampere ya. partido en segundos. Y ahí Ahí el sí. pasa para arriba. ¿Correcto? Muchas gracias. No hay de qué. Todo bien. Bueno, y cerrando el ejercicio, por supuesto, tenemos dos órdenes de magnitud para que nos dé a la menos 6. O sea, sería 500 por 10 a la menos 6, que eso es un microsegundo. Y ahí obtenemos el resultado final. ¿Ya? Que es el que sale aquí. ¿Se entendió, chiquillos, chiquillas, o no? ¿Sí? Bueno, lo último quizás se entiende poco porque obviamente hay un poco bagaje respecto a los circuitos RC, pero bueno, en verdad es bastante sencillo y en general se calcula así, porque en realidad no podemos abordar el circuito RC porque realmente es muy complejo y hay integrales de por medio, entonces ahí como que ya la cosa se pone medio oscura, pero confíen en mí en que da bastante bien. El tiempo de carga y descarga de un circuito RC es R por C. ¿Ya? Y creo que eso es todo. ¿Profe? Digan. ¿En los contenidos de la A2 entran hasta esta semana o hasta la semana del 12? Miren, aclaremos al tiro esa duda porque lo tengo aquí precisamente. Es que creo que la clase pasada dijo que eran hasta los contenidos de esa clase, Sí, les doy ¿o al tiro, no? les doy al tiro para que quede registrado. A ver.
Ya, a ver. De acuerdo a lo conversado, tenemos entonces resistencia eléctrica, ley de Ohm, circuitos de resistencias, campos de inducción magnética, fuerza magnética, por supuesto, teoría electromagnética de Maxwell, circuitos biológicos, que es el PDF que estamos revisando hoy día, y lo que discutimos también en la clase anterior, que tenía que ver con los campos eléctricos y magnéticos de una onda a partir de la teoría de Maxwell. En verdad es cuando hablamos de los campos que oscilaban así y así. Y eso es todo lo que entra. Ah, ya, entonces hasta la clase pasada, sí. Campo eléctrico y magnético. Claro. Adjunta el Ya tema está, del sí, está el PDF en un cursos. Ya, perfecto. Así que en principio deberíamos estar ok. Gracias, Ayer. Claro. Exacto. Entra desde ahí. Y esta igual entra. Sí. Chao, profe, regazo que me voy. Ya, vayan nomás. Si Cuídese. estamos listos. Ya. Vamos a dejar de grabar. Creo que no hay más dudas, ¿cierto?